buenas noches, bienvenida. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer, un gusto saludarte. Doctora, ¿qué consentimiento se tiene que dar o cuáles son las modalidades para que uno pueda expresar en vida que quiere ser pues donante cadavérico o donante de órganos y tejidos? Lo más importante, Jennifer, qué bueno que me lo preguntas, este día, que es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos en todo nuestro país, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que significa la donación de órganos. Y la donación de órganos es una responsabilidad de cada uno de los peruanos, de cada ciudadano, de cada estudiante, de cada trabajador, de cada profesional, de cada político. Lo importante es que tú en vida decidas y sepas cómo es ser donante. Y no solamente quedarse con esa decisión, sino conversarlo con tu familia. ¿Cómo se hace uno donante? Primero, querer serlo, informándote de lo que significa ser donante y qué tienes que hacer. Nuestra ley peruana dice que podemos manifestar nuestra voluntad de ser donante en nuestro documento de identidad. Cada vez que nosotros querramos sacar un documento de identidad nuevo, o queremos cambiar nuestra información sobre nuestros datos, digamos a la RENIEC que queremos manifestar sí a la donación de órganos. Y esto inmediatamente se debe consignar. Pero más allá del documento de identidad, Jennifer, lo más importante es que nuestra familia sepa de nuestra decisión. Porque llega un momento cuando fallezcamos en la condición de muerte encefálica, quienes toman nuestra decisión, quienes ya toman lo que nosotros quisimos en vida, es nuestra familia. Así es. Es la familia quien le pregunta. Entonces esta familia, a pesar de ese dolor tan inmenso que significa perder a su ser querido, va a hacer que se respete la voluntad de ese fallecido. Doctora, es lo más importante. Doctora Díaz, y es que lamentablemente hay pues mucha reticencia porque hay mitos en torno al tema de la donación de órganos y es importante que usted no nos las absuelva. Se dice que si es que uno es donante de órganos porque así manifestó su voluntad en el DNI, los médicos llegando a una urgencia nos van a dejar morir porque hay necesidad de los órganos. Por favor, doctora. Totalmente falso, totalmente falso. Nuestros hospitales, nuestros establecimientos de salud están para ayudar, para salvar vidas. Todos los profesionales, cuando viene un paciente con lesión cerebral grave, por accidentes de tránsito, por derrames cerebrales o hemorragias cerebrales, reciben la atención inmediata. Pero indefectiblemente un porcentaje de ellos, a pesar de todos los esfuerzos, va hacia la muerte cerebral o muerte encefálica. Es este grupo de personas a quien se les atiende, se les da soporte vital a estos órganos, ya la persona fallecida, pero los órganos se mantienen y se les pide la donación de órganos a este grupo de pacientes. Doctora Díaz, ¿hay reticencia también por parte de los familiares? De repente en ese momento evalúan en cumplir la voluntad, ¿no?, de su ser querido, pero tienen el temor de que vayan a entregarle un cuerpo que de repente no esté en óptimas condiciones como para siquiera ser sometido a estas pompas fúnebres, es decir, un velatorio. Hay temor también en relación a eso, al cuerpo físico. ¿Qué ocurre en este proceso? Así es, las familias, uno de los temores más frecuentes que tienen es la desfiguración del cuerpo. Piensan que de repente se les va a deformar el rostro o deformar el cuerpo. Esto no es así. La donación de órganos implica procesos quirúrgicos muy protocolares, muy protocolizados. Es una cirugía con todo el respeto y todo el rigor médico que debe recibir. Y las cicatrices de estas cirugías son prácticamente invisibles. Uno puede velar el cuerpo de su familiar fallecido y donante como cualquier otro cuerpo y como cualquier rito que nosotros, las personas nos hacen hacer, ¿no? Velar a los cuerpos de nuestros fallecidos. Y yendo al otro lado, doctora Díaz, una persona que haya estado en óptimo estado de salud y llega a este infortunio de la muerte cerebral, ¿a cuántas personas podría darle la oportunidad de una segunda oportunidad de vida? Así es, lo maravilloso de ser donante, Jennifer, es que cuando nosotros decidimos ser donantes y llegado el momento, nosotros podemos salvar hasta 9 personas. 9 vidas salvadas
por la donación de órganos, entre órganos y tejidos. Entonces, el impacto de ser donante no es solamente a una sola persona, sino a más de 6, 7, 9 personas. Doctora Díaz, yo recuerdo, además de colocar la voluntad en mi DNI, haber ido alguna vez a un hospital, el Rebagliati, y firmar un acta de consentimiento donde incluso uno puede colocar qué órganos y qué tejidos, ¿no? Está incluso con la opción de donar. ¿Esto hay necesidad de hacerlo o no? No, lo más importante, Jennifer, es la voluntad que sea expresada en tu documento de identidad, pero sobre todo expresada con tu familia. Recuerda que cuando uno ya fallece, los familiares directamente relacionados con este fallecido son los que asumen toda la responsabilidad. Se les entrega toda la documentación y se les solicita todo aquello que el fallecido dijo. Y entonces la donación se le consiente a la familia, se les solicita el consentir a la familia de ese fallecido. Por eso es que en el momento que la familia autoriza y firma el acta de donación, recién ahí se le explica todos los procedimientos que siguen en el tema de este proceso de donar los órganos y tejidos. Y la lista de espera, doctora Díaz, es bastante larga, ¿verdad? Tomando en cuenta que hemos estado en un proceso de pandemia donde también muchas personas, imaginamos, han tomado esta situación como una reticencia para manifestar su voluntad de donantes o incluso los propios familiares. Así es, las listas de espera son los pacientes que están esperando un órgano para continuar su vida. Muchos de ellos lamentablemente fallecen esperando. Los órganos más nobles que lamentablemente no aguantan mucho, por decirlo así, es el corazón, el pulmón, el hígado. El órgano que más tolera es el riñón y los pacientes tienen todavía un soporte de diálisis, pero lamentablemente fallecen. El porcentaje de fallecimiento en listas de espera esperando un órgano es muy alto y sobre todo con la pandemia. Estamos alrededor de 30-40% que fallecen en lista de espera porque no hay donantes. Perfecto, por eso es importante, ¿no?, el poder tomar la conciencia en relación a estos temas. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con la doctora Mary Díaz, gerente de Procura y Trasplante de Salud. Si uno es capaz de amar, es capaz de